antes de empezar a usarlo, ¿verdad? Como les mencionaba ayer, es bien importante tener no una base 100% teórica, pero sí tener algunos aspectos, ¿verdad? En temas de definición, en temas de teoría sobre el programa. Entonces, ahorita les voy a compartir pantalla y solo me confirman si la logran ver, por favor. Vamos a ver. ¿La logran ver? ¿Ya la pueden ver? Sí, Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a ver algunos conceptos importantes, ¿verdad? Antes de hacer uso del software. Y como lo mencionaba la compañera, ya hemos identificado dos conceptos clave, que es la estadística y también trabajar bases de datos. En el concepto de estadística, ¿verdad? Ahí un poco resumido, es un estudio de los datos cuantitativos de la población, ¿verdad? Que consiste en analizar, procesar e interpretar y presentar series de datos. Esta es una de las cualidades bastante clave de esta herramienta estadística. Si bien es cierto, hay muchas, ¿verdad? Conocemos, no es la única, hay muchas otras herramientas que se pueden llegar a utilizar para también perfectamente analizar, procesar e interpretar datos. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen alguna otra herramienta que tenga algún parecido con SPSS o que pueda hacer algunas tareas que este programa hace también. ¿Conocen alguna otra? yo he manejado Jazz, que es un software también, pero solo lo he manejado a base de estadística descriptiva. Ah, exacto. Hay estadística descriptiva, estadística inferencial, ¿verdad? Nosotros podemos, dependiendo de lo que procesamos, inferir ciertos aspectos sobre algo, ¿verdad? Entonces es uno de los objetivos, pero si bien es cierto, existen otras herramientas, por ejemplo, Power BI es otra herramienta también bastante en uso, que es también algo parecido a esta herramienta estadística. Entonces analizamos información, analizamos datos, los procesamos, ¿verdad? Y también clave interpretarlos, ¿verdad? Que nosotros, ¿qué vamos a hacer con eso que nos arroja el programa? Si bien es cierto, los procedimientos y todo nos los hace el programa, pero ya depende de nosotros cómo lo vamos a interpretar, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Generalmente en ciencias sociales, en esas áreas se utilizan para temas de investigación, por ejemplo, para temas de informes, para temas también de tesis, etcétera. Y junto con ello también, ¿verdad? Otra parte importante es el tema de las bases de datos. Es esencial, ¿verdad? El tema de las bases de datos, si leemos un poco ahí, es lo que se encarga de almacenar datos y conectarlos entre sí, de modo que se pueda obtener con rapidez diversos tipos de información. Bases de datos, acordémonos que podemos nosotros crearlas desde cero o podemos nosotros tener ya bases de datos dependiendo de qué nosotros estemos trabajando. Pueden haber bases de datos en el área de medicina, con temas de, por ejemplo, alguna enfermedad, con el tema, por ejemplo, de algún medicamento. Es una base de datos. Bases de datos pueden ser ingeniería o cualquiera que reúna un conjunto de datos, ¿verdad? Es clave para el programa porque en base a las bases de datos es que ellos, el SPSS, trabaja con las diferentes variables para nosotros darnos diferentes resultados, ¿verdad? Entonces, estos dos conceptos son importantes al momento de trabajar con el programa. Y aquí un poco sintético, ¿verdad? Lo que a la compañera mencionábamos, que es el SPSS. Entonces, es una potente plataforma de software estadístico. Cualidades o características del programa, que es, por ejemplo, fácil de usar, o sea, intuitiva. Hay muchas herramientas, como habíamos mencionado, si bien esta no puede ser la única, pueden llegar a ser un poco más complejas, ¿verdad? En temas de dónde están las herramientas, cómo se utilizan, etcétera. El SPSS en ese tema es un poco fácil de usar.
porque las herramientas están ahí organizadas en ventanas con sus respectivos nombres y nosotros le ofrecemos o le damos al programa las variables con que nosotros queremos trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, en una base de datos común, que hay variables de, por ejemplo, de edad, de sexo, de zona. Nosotros le decimos que nos cree tablas de frecuencia, que nos cree, por ejemplo, gráficos, que nos relacione dos variables, etcétera. Y él ya lo hace de manera rápida. Entonces, en ese sentido, es fácil de utilizar. Y la otra que nosotros identificamos también es que tiene diversas, yo diría también muchas herramientas, bastantes herramientas estadísticas, que es bastante completo el programa, dependiendo de los objetivos que nosotros sigamos, lógicamente, ¿verdad? Y que nosotros vayamos a utilizar. En ese sentido, pues en base a la programación nos encaminaremos un poco por ciertas herramientas, ya que, como saben, ya sea en cualquier programa que nosotros estemos empezando a conocer, el manejarlo al 100% en un determinado, especialmente en un periodo corto de tiempo, es un poco más complicadito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aquí identificamos dos características del programa. Y aquí vemos algunos beneficios de usar el programa. Si ustedes observan el que les acabo de mencionar, que es fácil de usar, ya que prepara y analiza datos a través de una interfaz de usuario intuitiva, sin necesidad de escribir código, mediante la función de arrastrar y soltar. Otro beneficio es el integrado con el código abierto, que es a través de sintaxis, ¿verdad? Con R o Python utilizando una biblioteca de extensiones o creando las suyas propias. Esta es una parte del programa, ¿verdad? Ya el programa nos beneficia con diversas herramientas que nosotros no necesitamos código, pero también nos da la opción de nosotros poder trabajar a través de sintaxis, el SPSS. Todo esto que estamos viendo lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar con sintaxis escribiendo código, o sea, casi como programando nosotros ciertos ejercicios para que la base de datos nos dé ciertos resultados, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una base de datos de 100 personas, por decirlo así, nosotros podemos organizar una base de datos en base a grupos de edad, ¿verdad? Edad de 10 a 15, de 16 a 20 y así sucesivamente. Y lo podemos utilizar o hacer ese procedimiento por medio de sintaxis, ¿verdad? E integral como un tercer beneficio, ya que ejecuta estadísticas descriptivas y análisis de regresión, los patrones de los datos que faltan y resume las distribuciones de las variables con una interfaz integrada. Esto más que todo quiere decir lo que venimos comentando anteriormente. Integral porque nos permite a nosotros utilizar diversas herramientas, ¿verdad? No solo de una línea inferencial, sino que también descriptiva, gráficos. Entonces es un paquete, ¿verdad? Ya su nombre lo indica como un paquete estadístico. Entonces contiene una integración de diversas herramientas muy interesantes, ¿verdad? Y muy fáciles de usar. Aquí nosotros, para que tengamos una idea, ¿verdad? Que las personas que han utilizado el programa tal vez ya están un poco familiarizados. Otras personas tal vez nunca lo han utilizado y es primera vez. Entonces aquí nosotros podemos ver como una interfaz principal de lo que encontramos cuando nosotros abrimos el programa por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Si ustedes observan en la parte superior de arriba, vamos a encontrar las distintas ventanas, ¿verdad? Que contiene cada una de ellas diferentes herramientas. Igual que cualquier programa, por ejemplo, los que manejan Office, ustedes utilizan Word y está organizado en ventanas y cada ventana tiene diferentes, ¿verdad? Diferentes opciones y configuraciones. Igualmente aquí. Si ustedes miran en archivo, ya sabemos que vamos a encontrar en archivo, igual lo vamos a ver en su momento y que hay, y vamos a explorar en qué hay en cada una de estas ventanas, ¿verdad? Para tener un panorama general de ir conociendo y familiarizándonos nosotros con el programa. También vamos a encontrar una serie de logos que ustedes observan acá o iconos, ¿verdad? Que vienen siendo como atajos. Estos atajos, ¿verdad? Estos iconos, ustedes los van a encontrar igualmente dentro de las mismas ventanas.
pero se colocan acá los iconos para que nosotros los podamos utilizar como atajo, ya que por medio nosotros vayamos trabajando, no ir buscando la herramienta desde cero, ¿verdad? Porque a veces es un poco más complicado. Entonces vamos a utilizar estos atajos para ir de un solo a las ventanas, moviéndonos de ventana en ventana, o hasta también de variables en variables, o también utilizando herramientas de manera más rápida, ¿verdad? Entonces, esto nos permite vendrían siendo como atajo. Y algunos aparecen como sombreados, si ustedes observan, porque agarran, ¿verdad?, función en la medida uno vaya trabajando. Y aquí nosotros vemos un ejemplo de una base de datos. Base de datos, si ustedes observan, sencilla, de 12 variables, que está organizada por diferentes columnas, y tanto columnas como filas, algo parecido si ustedes observan, especialmente a Excel, que trabajamos con columnas y filas. No estoy diciendo que es lo mismo ni que se trabaja de la misma forma, pero hay bastante la forma de organización como en celdas, ¿verdad? Y si ustedes observan las columnas, podemos encontrar diferentes columnas que van desde nombre hasta rol. Igualmente, cuando vayamos a ver el programa, vamos a verlas, ¿verdad? Y vamos a verlas como más de atención y qué significa cada una de esas columnas, qué va en cada una de esas columnas y cómo puedo yo definir cada una de esas columnas, ¿verdad? Para poder trabajar. Es importante en el SPSS y cuando nosotros estamos trabajando en SPSS, vayamos trabajando todo esto que miramos en la pantalla correctamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo trabajamos a veces no muy de manera ordenada, se generan muchos problemas al momento de incorporar las respuestas o al momento de nosotros implementar o querer utilizar alguna herramienta. Ya que desde el inicio está mal creada la base de datos, entonces el formato y el programa no lo llega a comprender cómo es. Entonces, tratar de hacerlo desde cero, ¿verdad? Vamos a aprender a ingresar, por ejemplo, a una base de datos como esta, de unas 10, 11 variables, con sus respectivas columnas, para que fortalecer, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer aquí en vivo para fortalecer cada una de estas columnas y cómo se incorporan datos en cada una de ellas. Entonces, aquí lo que les mencionaba, los archivos de datos se organizan por casos, filas y variables en columnas. En este archivo de datos, los casos representan a los encuestados individuales que responden a una encuesta. Y las variables representan respuestas a cada pregunta que hace en la encuesta. Aquí nosotros vemos un poco de manera rápida con lo que nos vamos a encontrar. Y por ejemplo, nos da un ejemplo de los tipos de variables que vamos a encontrar en SPSS. Variables de tipo numérico, de coma, de punto, fecha, etcétera, y los respectivos formatos que nosotros vamos a poder utilizar. Por ejemplo, en fechas y queremos primero el día o el año o el mes, ¿verdad? Ya depende de nosotros cómo queremos organizar nuestra información. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque mucho depende de esto, de que nosotros vayamos haciendo una base de datos de manera correcta y que no nos vaya a generar algún tipo de problema y que si nos genera algún tipo de problema, pues que lo podamos resolver, ¿verdad? Pues yo en mis casos también igual he creado y he generado tal vez que me he equivocado en algo y también es importante identificar, ¿verdad? Por qué sucede tal cosa y poderlo rectificar. Entonces también en ese sentido pues no hay ningún problema. Y aquí vemos, ¿verdad? También algo importante, hablando de temas de bases de datos, hemos venido hablando de nosotros cómo podemos ingresar bases de datos desde cero en el programa. Pero no solamente las podemos crear desde cero en el programa, nosotros podemos traer bases de datos que nosotros ya tengamos, ¿verdad? Afuera. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo de Excel, bases de datos de Excel, bases de datos de CSV o bases de datos de Access, ¿verdad? ¿Y dónde podemos importar nosotros las bases de datos? Las podemos traer al programa para procesarlas aquí y generar información, ¿verdad? Si ustedes observan en la imagen, está la ventana archivo, está la opción importar datos y nos va a abrir diferentes opciones, ¿verdad? Dependiendo de la base de datos que nosotros queramos importar.
Por un ejemplo, hace poco yo igual estoy trabajando con un compañero sobre un trabajo y él generó una encuesta en una aplicación que la base de datos se la dio en Excel. Entonces, él me la envió y yo la base de datos de Excel la importo al programa SPSS, ya sea para generar gráficos, ¿verdad? Poder inferir, generar tablas de frecuencia y a procesar esa base de datos. Es la ventaja, ¿verdad? Vamos a ver ventajas y desventajas en el momento que vayamos practicando. Vamos a ver unos tips ahí, ¿verdad? Con el tema de la importación de datos, qué es lo que pasa cuando nosotros importamos datos. Y esto es algo relacionado con el tipo de las variables, ¿verdad? Que vimos anteriormente, que las podemos modificar, variables de cadena, ¿verdad? Variables, qué tipo de variables nosotros vamos a utilizar. Entonces, de datos actuales de cada variable, los tipos de datos más comunes son los numéricos y las cadenas, pero se admiten otros formatos, que es, por ejemplo, las fechas. Nosotros podemos ingresar una variable que se llame fecha y va a ir colocada, por ejemplo, la fecha en que se aplicó, por ejemplo, una encuesta. Entonces, pero aquí nos menciona que las más comunes son las cadenas, que es para nosotros colocar textos, y variables numéricas, por ejemplo, como nosotros para colocar, como su nombre lo indica, valores numéricos. Por ejemplo, ustedes, vamos a ver, díganme una o dos variables que serían numéricas en una encuesta o en un instrumento que nosotros definiríamos como numérica. La edad. Vamos a ver. La edad. La edad, exactamente, ¿verdad? Una de las más comunes, la edad y puede ser el ingreso también, ¿verdad? Estatura. Entonces, no, estatura, exactamente. eh, un sinfín que nos podemos nosotros colocar ahí. Y una variable de cadena puede ser, por ejemplo, en este sentido de cadena, pues nosotros podemos ingresar texto. Hay variables que son bien abiertas, ¿verdad? Que nosotros no las podemos encapsular. Pueden ser, por ejemplo, el nombre. El nombre nosotros la podemos colocar como cadena para que cada persona escriba su nombre de manera, escribirla nosotros en el SPS con el teclado, ¿verdad? De manera manual. Porque vamos a ver que nosotros podemos colocar en el SPS ya valores por defecto para que solo vayan como lista desplegable para que elijan entre uno de ellos. O cadena nos permite a nosotros escribirlo de manera manual. Igual todo esto que estamos mencionando ahorita lo vamos a ver de manera práctica en el programa, así que ahí vamos a reforzar cada uno de estos puntos. Aquí el tema de definir datos, ¿verdad? Todo esto es relacionado al momento de nosotros poder ingresar los datos en el programa. Si a mí me dijeran, por ejemplo, trabajar con importar datos o con bases de datos de otro lado, trabajar desde cero una base de datos en SPSS, yo preferiría, en mi caso, trabajarla desde cero, ¿verdad? Porque hay mayores beneficios, crear mis variables desde cero en el programa y llenar los resultados desde cero también en el programa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer también cómo definimos los datos, los tipos de datos, las etiquetas descriptivas de variable, etiquetas de valor. Esto lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es eso de etiquetas descriptivas? ¿Qué es eso de etiquetas de valor? Para las variables y los valores, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos cómo podemos nombrar nosotros a nuestras variables. En el programa, en el SPSS, las variables las podemos nombrar en la columna nombre como una variable resumida, ¿verdad? Y en la etiqueta nosotros podemos colocar ya de manera más completa el nombre de esa variable. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que sea zona, ¿verdad? Perfectamente, por poner un ejemplo. Y si ustedes observan aquí hay una columna que se llama etiqueta. Entonces en etiqueta yo voy a poner el nombre completo de esa variable. Entonces podría ser perfectamente zona de la persona entrevistada, zona donde reside el encuestado o dependiendo yo, ¿verdad? Ya doy una definición más detallada a esa variable. Entonces nosotros lo definimos, ¿verdad?
Todo esto también por temas cuando nosotros generamos algún resultado con las herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros generamos un gráfico o tablas, que esté bien definido, ¿verdad? Dentro de las tablas, que esté bien detallado qué es cada cosa. Porque si nosotros lo dejamos así como un poco suelto, entonces así también van a ser como un poco sueltos los resultados. Por eso es importante ser bien detallado, ¿verdad? En ese sentido, qué estamos nosotros buscando, qué estamos nosotros eh, eh, trabajando con determinada herramienta. Y también todo esto que estamos viendo es un poco de la definición de cada columna dentro del programa. Hay una columna donde nosotros podemos definir valores a nuestras variables. Aquí vemos una pequeña definición que nos dice que las etiquetas de valor proporcionan un método para correlacionar los valores de variables con una etiqueta de texto, ¿verdad? Si ustedes observan el recuadro, ¿verdad? Hay una opción que dice 1, dice mujer, y el 2 dice hombre. ¿En qué variables nosotros englobaríamos estas opciones, la 1 y la 2? Vamos a ver si alguien me ayuda. Estas son opciones, ¿verdad? La 1 es mujer y la 2 es hombre. ¿Qué variable englobaría estas dos opciones? Género. En este caso, ah, para ser un poco más exacto, sería el sexo, ¿verdad? Ya el género sería femenino, masculino, así, ¿verdad? Y dependiendo con nosotros queremos darle la estructura. Pero sí, exactamente. Entonces colocaríamos sexo, hombre, mujer. Todo esto va a tener su sentido porque cuando nosotros queramos crear un gráfico de una base de datos, por ejemplo, de 2.000 personas, nos va a identificar rápidamente cuántos hombres y mujeres hay, ¿verdad? En el estudio. Y si nosotros queremos crear una tabla cruzada, podemos, por ejemplo, nosotros cruzar el sexo con la zona y nos va a decir cuántas mujeres son de zonas urbanas y cuántas mujeres son de zonas rurales. Cuántos hombres son de zonas urbanas, cuántos hombres son de zonas rurales, con sus porcentajes, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de nosotros poder asignarles etiquetas de valor. Si fuera, por ejemplo, el uno son rural y el 2 sería urbana, ¿cuál sería la variable? Podría ser zona, ¿verdad? Podríamos colocar zona de Lugar. residencia, exactamente. Si nosotros colocamos primaria 1, secundaria 2, universidad 3, posgrado 4, lo englobaríamos en una sola variable, ¿verdad? Que podría ser nivel educativo. Entonces, todo eso va a ir en las herramientas se detalla, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? De colocar y de trabajar esto en el programa. Igualmente que lo vamos a ver poco a poco, ¿verdad? Y vamos a reforzar todo eso en la medida vayamos avanzando con con las clases. Otro aspecto importante dentro del programa es trabajar con datos perdidos, ¿verdad? Vamos a ver si alguien me ayuda con el número 1 leyéndolo. Si gusta, yo le puedo ayudar. ¿Cómo Los, dice? los datos perdidos o no Sí. válidos son generalmente tan comunes que no se deben ignorar. Pueden que las personas que han respondido a una encuesta se nieguen a contestar ciertas preguntas, no sepan la respuesta o contesten de forma inesperada. Si no filtra o identifica estos datos, es posible que el análisis no proporcione resultados precisos. Muchas gracias. Esto que es súper importante es, ¿verdad? Los datos perdidos en una columna dentro del SPSS, que como ya lo mencionó la compañera, observamos mucha, por decirlo así, riqueza en la importancia de tomar en cuenta los datos perdidos, ya que hay muchas personas, por ejemplo, si ustedes aplican una encuesta o un instrumento, personas no contestan, a veces quedan valores vacíos, etcétera, ¿verdad? Y eso puede afectar
puede afectar en cierta medida, ¿verdad?, los resultados de lo que nosotros busquemos. Entonces es importante nosotros señalar esos valores como perdidos. En SPSS no es recomendable, por ejemplo, dejar celdas vacías. Por ejemplo, si una persona, un ejemplo cualquiera, por ejemplo, género, puede ser una persona no contestó, ¿verdad? Una persona no contestó, quedó en vacío esa respuesta, pero nosotros no la podemos dejar sin responder en el programa, ¿verdad? Lo mejor es identificarla, ya sea como no contestó, como un valor perdido, ¿verdad? Y que el SPS lo tome por aparte, ¿verdad? De los valores que sí nos van a nosotros dar información. Por como lo dice su definición, ¿verdad? Nos puede generar o proporcionar, no nos puede proporcionar datos muy precisos, ¿verdad? El 2 nos menciona que para datos numéricos, los campos de datos vacíos o los campos que contienen entradas no válidas se convierten en valores perdidos del sistema, identificables por un único periodo. Esto es parecido, ¿verdad? De no dejar nosotros celdas vacías en el programa para que al momento de darnos ciertos resultados o trabajemos con algunas herramientas, estén definidos mejor concretamente cada una de las variables. Y como número 3, ¿verdad? El motivo por el que se pierde un valor puede ser importante para el análisis. Por ejemplo, puede resultar útil distinguir entre los encuestados que se negaron a responder una pregunta y los encuestados que no respondieron a una pregunta porque no era aplicable. Entonces, en ese sentido, están perdidos los datos, ¿verdad? Pero nosotros los podemos siempre ocupar para análisis. Entonces, por ejemplo, si una persona no me contesta o 50 personas no contestan, para mí es importante siempre tomar en cuenta en un gráfico, por ejemplo, representar esas 50 personas y qué porcentaje representan de la población, ¿verdad? Esas 50 personas. Entonces, pero sí nosotros darle, definir bien, ¿verdad? Si no los queremos, definirlos como perdidos y si los queremos, pues definirles un valor también, ¿verdad? Para que el SPS los trabaje de una u otra manera, que también lo vamos a ver, ¿verdad? Y todo esto que estamos mencionando aquí, no crean que es bien complicado hacerlo en el programa. No, al contrario, es bastante, como vimos al inicio, intuitivo y sencillo implementar nosotros estas herramientas o estos procedimientos. Entonces, y ya vamos a ver un antes y un después de utilizar cada una de las herramientas. En ese sentido, ese sería el tema de los valores perdidos, de los datos perdidos, ¿verdad? Dentro de SPSS. Otra opción, ¿verdad? Que es otra columna, si, como vimos al inicio, es el nivel de medición de variables en SPSS. Todo esto que estamos viendo es teoría relacionada con las columnas y que sepamos qué es cada uno un poco de los conceptos y familiarizarnos, ¿verdad? Si bien es cierto, tratamos nosotros de aprender este programa de CPSS, también por consiguiente vienen muchos conceptos estadísticos, ¿verdad? Que no es una clase de estadística avanzada, que necesitamos saber nosotros grandes conceptos de estadística, pero sí algo básico, ¿verdad? Y por ello también hacer este apartado teórico para tener una concepción más acercada, ¿verdad? Algunos conceptos bastante utilizados dentro del programa. Nosotros, el nivel de medición también necesitamos definirlas dentro del programa. Por ejemplo, si una variable es nominal, ordinal o escalado, ¿verdad? Esto es importante también al momento de nosotros utilizar herramientas en el programa, decirle, porque el programa necesita saber con qué está trabajando. Nosotros necesitamos darle todo ya en su formato para que nos genere resultados precisos, ¿verdad? Y no nos genere cualquier cosa. Entonces, si ustedes observan las variables nominales, son datos categóricos en los que las categorías no tienen un orden inherente, ¿verdad? Vamos a ver, alguien si me da un ejemplo de una variable nominal. ¿Cuál podría ser? Una, dos, tres variables nominales.
Sí, pueden seguir esta definición. Por ejemplo, una categoría de trabajo de ventas no es superior o inferior a una categoría de trabajo de marketing o investigación. Son aquellas que, como lo menciona, ¿verdad? No tienen un orden inherente. No necesitan llevar precisamente una jerarquía para este tipo de variable, ¿verdad? Nominal. Por ejemplo, vamos a ver si me ayudan. ¿Alguna variable nominal? Aquí en el chat mencionan el color. ¿Cuál? Ah, es que no estaba viendo el chat. Me disculpo también porque a veces dentro de la presentación, como estoy compartiendo, no me fijo mucho en el chat. Entonces a veces si escriben y no contesto, es por eso, ¿verdad? No es porque no quiera, sino porque al momento de presentar no estoy ahí. Pero va, el color es buen ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, eso necesitamos saberlo porque nosotros si colocamos 20 variables en el SPSS, necesitamos nosotros obligatoriamente colocar el nivel de medición de cada una de ellas. Y las ordinales, por ejemplo, son datos categóricos en los que las categorías sí tienen un orden significativo, ¿verdad? ¿Qué ejemplos podrían darme de una variable ordinal? Puede ser, por ejemplo, el nivel educativo, ¿verdad? Primaria, secundaria y llevan un orden, una jerarquía. Uno no va primero a universidad y va a terminar en primaria. Entonces vendríamos colocando en la ordinal. Igualmente los rangos en el ejército hay una jerarquía. El ciclo de la vida podría ser una variable ordinal. Y así otras, ¿verdad? Que estén inherentes una jerarquía. Y las variables de nivel de medición escalado, aquí nosotros colocaríamos aquellas variables que generalmente serían cuantitativas. Por ejemplo, la edad, el ingreso, la talla, el peso. Y cualquiera que sea cuantitativa o numérica, generalmente la distancia, la edad, el índice de masa corporal, etcétera, 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 ¿verdad? Eso es lo que nosotros tomaríamos en cuenta en la medición. Igual esto es sencillo, ¿verdad? Nosotros en el programa y vamos a ver, por eso es la importancia de nosotros poder eh, trazar una pequeña base de datos para reforzar cada uno de estos puntos. Y ahí nosotros termina la presentación. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran realizar con respecto a esta parte teórica general, ¿verdad? Del programa, que nos vendría acercando ya al programa, ¿verdad? Ya que cuando entremos y lo manejemos ya estemos familiarizados qué espera, ¿verdad? Que cómo se organiza algunas cosas y cómo nosotros ya empezamos a poder trabajar ya en el programa, ¿verdad? Acordémonos que las dudas, consultas las pueden hacer mediante la clase o las pueden hacer también en el grupo o en mi contacto personal de Telegram, ¿verdad? Si quieren algún apoyo con algo, ahí estamos, no solamente en la hora de clase, sino en la mañana y tarde generalmente pueden hacer sus consultas o dudas. Igual las grabaciones y la presentación se las hago llegar por el grupo. Sí, veo una mano levantada ahí. Dígame, compañero. Daniel, una consulta, mire que cuando yo hice el registro del curso y me apareció el enlace del grupo de Telegram, no me pude unir porque nunca me cargó. Entonces no estoy en el grupo. Nunca le cargó. Voy a ver, le voy a mandar el enlace, voy a ver si se lo mando ahorita por acá pero ya he intentado varias veces o solo una vez aprobado. No, he intentado varias veces en el transcurso de la semana desde que hice el registro y no he podido. Sí, porque, bueno, los que ya están en el grupo de Telegram saben que hay un enlace, ¿verdad? Que los lleva automáticamente a la aplicación de Telegram y al grupo. Generalmente hay que tener instalado, ¿verdad? El Telegram en su teléfono o en la computadora para que el enlace lo pueda llevar hacia el grupo. Porque sí es importante estar en el grupo porque ahí hacemos llegar el tema de las grabaciones, cualquier aviso, duda que ustedes tengan. Igual
Gracias por hacerme saber la consulta, porque así estoy yo identificando también qué inconvenientes hay o qué problemas hay, ¿verdad? Para darle más atención específica en esos casos. Entonces vamos a ver ahí para ver que usted se puede unir al grupo de Telegram, ¿verdad? Lo voy a contactar para ver cómo solucionamos. Entonces, no sé si hay otra consulta, duda. Si no, nos quedaríamos al día de hoy hasta acá y mañana ya entraríamos a ver el programa, ¿verdad? El SPSS. Ya entraríamos, aquí lo voy a abrir, ¿verdad? Para ir, lógicamente, trabajando, ver qué hay, ¿verdad? Qué hacemos. Vamos a trabajar con algunas varias bases de datos y que sea interactivo, ¿verdad? El curso, ¿verdad? Que generar ideas, qué se puede poner, colocar y ir en esa dinámica, ¿verdad? Entonces, si no hay más consultas, dudas, les recuerdo la A mí, asistencia, ¿verdad? Habíamos a mí dicho que se, íbamos a... Sí, dígame. perdón, a mí se me está haciendo difícil ingresar al programa. No lo puedo instalar. Me salen varias cosas y no sé si es que, o sea, no me lleva donde se ve el video. Mm, Habría... ¿me puede escribir al grupo de Telegram para ahí a ver, ya tomarlo de manera más personalizada y poder Sí, ayudarle? No hay ningún sí, sí. problema para ver en qué puedo apoyarle. Ok, Sí, que les iba a mencionar que no se les olvide colocar, habíamos dicho el día de ayer, aquellos que no estaban el día de ayer, que la asistencia le íbamos a tomar, que al final de la reunión solo coloquen su nombre en el chat de esta reunión. Yo después tomo eso y lo actualizo en la lista de asistencia, ¿verdad? Por un tema de ahí, de organización nada más. Y los que no pueden escribirlo aquí, lo pueden escribir en el grupo de Telegram. Entonces, siempre recordarles eso. Entonces nos quedamos el día de hoy por acá y nos vemos el día de mañana siempre a la misma hora. Les deseo un feliz día, una feliz tarde y que estén bien. Saludos. Gracias, igual, feliz tarde. Gracias.